En mi caso, mi nombre es Gastón Charri, soy consultor, soy coach también, y sobre todo me dedico tanto para empresas como para personas en llevar adelante lo relacionado a inteligencia emocional y coaching, ¿sí? Y sobre todo hacer consultoría de liderazgo y autoliderazgo para personas y empresas. Y hoy les puedo llegar a decir que no tengo la gratitud de compartirlo con ellas, sino que tengo el placer, porque para mí realmente es un placer de compartir un espacio con una de las profesionales que tuve la suerte de conocer hace poco tiempo, una de las personas más claras para hablar de psicología y una de las personas más motivadas en esto que tiene que ver con compartir conocimiento, que es, sin lugar a dudas, alguien que tienen que seguir. Juli Berín, yo aplaudo desde acá. Exagerado. Gracias por estar. Bueno, hola a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por estar acá, por compartir con nosotros este rato. Mi nombre es Juliana, soy licenciada en psicología y estoy viviendo en Madrid hace más o menos 7, 8 meses. Y si bien yo ya me dedicaba un poco al tema de la psicología, a partir un poco de la pandemia, abrí un espacio de escucha y acompañamiento que, bueno, se llamaba Espacio Encuentro Sí, que llegó un poco a su final cuando acá con la desescalada fuimos saliendo un poco más de casa, y abrí un nuevo espacio que es en Instagram, que después Gastón se los va a dejar, que es lic.julibereni, un canal en YouTube en donde, bueno, genero contenido de psicología para alcanzarles recursos a todos que puedan implementar en su vida, y también hago charlas dinámicas para todos aquellos que quieran sumarse, individuales y vinculares. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, la verdad que es un placer poder compartir este tema. Y ahora sí nos metemos de lleno en lo que es la ansiedad. Y quiero empezar con una pequeña historia que escuché que una maestra de primaria le contaba a una alumna, pero fíjense qué simpleza para escuchar esto cuando hablamos de la ansiedad. Esto decía así: la ansiedad es como un monstruo. Es un monstruo que tenemos abajo de la cama, adentro del placar, que lo tenemos ahí escondido, y que se va alimentando de distintos miedos. Entonces va creciendo. Lo que va alimentando ese monstruo de ansiedad es miedos que vamos teniendo en particular. Hasta que de repente es tan grande ese monstruo que sale. Y sale y empieza a decir, bueno, ahora es mi momento de tomar el control. A lo que la reacción de nuestra ante verlo es, por supuesto, temblar, ¿no? Tener un poco de temor, de miedo, y ahora viene la intervención, que no se lo explicaron así, eso lo que dispara es adrenalina, tensión, sudoración de manos, ¿sí? Palpitación. Pero la adrenalina es más alimento para ese monstruo, con lo cual lo hacemos crecer más. Y cuanto más grande ese monstruo, más adrenalina. Y entra en un círculo que es muy difícil de controlar. En ese sentido, al tener en cuenta este monstruo, una de las soluciones es mirarlo de frente y conversar y conocerlo. ¿Cómo es? ¿Qué detalles tiene? ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo es su cara? ¿De dónde habrá salido? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo lo estuve alimentando? Y en función de eso, comenzamos a gestionar algo que se llama aceptación. Y al aceptarlo y reconocerlo, termina así la historia, empezamos a convivir con ese monstruo para intentar volver a ¿qué? A tomar el control de esa habitación, que es mía, que era donde estaba durmiendo. Entonces eso nos permite a nosotros convivir con ese monstruo. A mí me pareció extraordinario, y con este cuento, que obviamente lo adapté para nuestra edad, pero digamos, con este estilo de cuento que sucedía en este colegio, Juli, te doy el pie para que nos cuentes un poco qué de cierto hay en todo este cuento y ya meterte de lleno en lo que es la ansiedad. Bueno, es un tema súper complejo que hay un montón para hablar. La ansiedad es una emoción, ¿sí?, universal, que la tenemos todos los seres humanos y nos va a acompañar el resto de toda nuestra vida en distintas ocasiones, y eso es así. Me parece, antes que empezar a hablar sobre un poco cómo se manifiesta la ansiedad, está bueno hacer como una salvedad de entender que hay un uso un poco abusivo, ¿no?, de la palabra ansiedad con respecto a las personas, que a veces quizás estamos nerviosos o tenemos mucha energía y decimos, uy, estamos ansiosos, ¿no? No todo es ansiedad.
Hay veces que estamos con muchas ganas, que estamos nerviosos, y hay veces que sí, que quizás es ansiedad. Y la ansiedad en sí misma tampoco es mala. Digo, la ansiedad es lo que nos permite tener energía, lo que nos permite estar preparados para defendernos ante una situación. ¿Cuándo la ansiedad es mala? ¿Cuándo la ansiedad es patológica? Con un concepto más psicológico. Cuando nos genera una imposibilidad en nuestro accionar, cuando nos angustia, cuando ese grado de angustia nos empieza a imposibilitar vincularnos, relacionarnos, incluso en muchas veces se transforma, ¿no? que ya vamos a charlarlo, en un ataque de ansiedad, que es un pico de ansiedad muy grande, que seguramente, yo siempre digo, seguramente hubo como muchos pequeños momentos de alerta de decirte, escúchame, hay algo que trabajar, y uno como que sigue en la vorágine de la rutina y en la vorágine del automático, y de repente esto estalla. E incluso en esos momentos muchas personas, uno de los síntomas que tienen es que incluso no pueden salir de su casa. Entonces ahí claramente la ansiedad es imposibilitante. Y perdón, hago una salvedad, Juli, que me encantó lo que dijiste, que es cómo utilizamos la palabra ansiedad, ¿no? Porque lo que nos pasa muchas veces en temas tan importantes como este, sobre todo al transitar una cuarentena, muchos de nosotros, por ejemplo, en países de Latinoamérica, más de 100 días de cuarentena, en países europeos que recién están saliendo, qué fácil es decir, estoy ansioso, estoy ansiosa, no te preocupes, eso es ansiedad, yo lo conozco, y cómo llevamos un término a una manipulación, ya le diría, queda mal esta palabra, pero casi manoseo de un término, cuando es mucho más estricto y cuando tiene, como decía bien Juli, una manifestación, ¿no? No es nervioso, no es que estoy nervioso, nerviosa, no, no. Esas manifestaciones, Juli, que era la que ibas indicando. Sí, la ansiedad se manifiesta por palpitaciones, por sudoración, por sensación de inquietud. Muchas veces cuando estamos quizás en un pico más intenso de ansiedad, que podría ser un ataque de ansiedad, que no es un ataque de pánico, está mal llamado decir ataque de pánico, es un ataque de ansiedad. En sí mismo ya pensemos paradójicamente, no decir ataque de pánico, ya solo esbozar el nombre nos genera como un cierto miedo, ¿no? Sudoración, palpitaciones, la sensación esta de hiperalerta, de que sentimos de que algo va a suceder y no sabemos qué. En muchas personas se manifiesta, a ver, esto lo voy a decir y lo digo siempre, no hay un solo cuadro psicológico que se manifieste en una persona igual que en otra, ¿no? Siempre hay tantos tipos de manifestaciones de ansiedad como personas existen, porque remite un poco a su historia, a sus vínculos, a cómo se desarrolló su psiquismo, ¿no? Entonces digo, hay muchas personas que aparte de esta sensación de que algo va a ocurrir, tienen asociada una fantasía, ¿no? Que por ahí sienten que se les va a parar el corazón, o se van a morir, o alguien va a entrar a robar a su casa, ¿no? Me parece que es muy importante poder registrar esto y saber que no todo lo que nos sucede es ansiedad. Y destaco dos cosas. Una, en el caso de que lo tengamos, y efectivamente tengamos un cuadro ansioso, también me gusta que podamos reconocer que es un momento, ¿no? No es que soy Juliana o Gastón, soy ansioso o soy fóbico. No es una etiqueta que nos define, que dice que somos de una cierta forma, una cierta personalidad, ¿no? Es un momento que es algo que viene a trabajar. Y acá me meto, ¿no? En entender que si yo les preguntara a ustedes si creen que la ansiedad es positiva o negativa, muchos de ustedes me dirían que creen que la ansiedad es negativa. Y yo les digo desde mi punto de vista que para mí no es negativa la ansiedad. La ansiedad es una respuesta que nos viene a decir, hay algo que tenés que trabajar, ¿no? No hay que atacar a la ansiedad en sí misma. Voy a poner un ejemplo. Quizás, por ejemplo, una persona se siente muy ansioso, ¿no? Experimenta esta sintomatología de palpitaciones, de hiperalerta, de sudoración en las manos, cuando tiene que exponer enfrente de un determinado número de personas. ¿Qué sucede acá? Esta persona seguramente está sufriendo un cuadro de ansiedad y se puede deber a varias cuestiones. Una de las cuestiones es cuando hay incoherencia entre el pensamiento y el sentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces podemos pensar que en realidad queremos, no sé, compartir más tiempo con nuestra familia o más tiempo con nuestro trabajo, y en realidad lo que hacemos en nuestra acción
es completamente lo contrario. Quizás yo digo, bueno, mi prioridad es compartir tiempo con mi pareja y con mi familia, y soy un adicto al trabajo que nunca paro de trabajar, y si yo le pregunto a esa persona, ¿cuánto tiempo estás compartiendo con tu familia? Nada. Entonces, en esa incoherencia se genera la ansiedad. Otra cuestión, y retomando el ejemplo que decía recién, es cuando hay falta de recursos. Por ejemplo, esta persona que quizás tiene miedo o tiene ansiedad ante exponer, si yo le pregunto si alguna vez expuso en público, me contesta que no. Y en realidad ahí habría que trabajar sobre los recursos y desarrollar recursos para que esta persona pueda exponer. A lo que voy con esto es, más allá de que entiendan cuáles son los caminos para que se desarrolle la ansiedad, a entender que siempre lo que hay que hacer es buscar qué es lo que hay atrás y trabajar desde un lado psicológico preguntando, ¿no? ¿Por qué la exposición te genera ansiedad? ¿Con qué te conecta? ¿Qué te genera a vos estar en el centro, en el foco, ¿no? Con las miradas. Te genera quizás que no vas a ser aprobado, ¿no? Si yo nada más resuelvo que a esa persona, no sé, le da ansiedad exponer y le digo, bueno, no sé, grabalo, ¿no? Grabalo y subilo a YouTube por videos y no expongas. Esa energía, esa ansiedad que en un momento se presentó para trabajar algo que hay un trasfondo, se va a sustituir en otra cosa. Y el día de mañana, no sé, va a tener otro tipo de fobia, otro tipo de ansiedad, ¿no? Entonces es muy importante como ir a lo que está debajo y entender que la ansiedad es una respuesta que viene a trabajar otra cosa. Sigas, Esto me por ahí parece, los enredé. ¿Me entendieron lo que dije? no, Díganme que sí con la cabeza. totalmente. Y voy a rescatar acá grandes frases, Juli. La ansiedad demuestra que hay algo que hay que trabajar. La ansiedad, digamos, es una evidencia de que algo hay que trabajar, hasta podríamos decir como una alarma que se prende, que se enciende, de que algo hay que trabajar. Es importantísimo esto. Y lo segundo que dijiste también tiene que ver con la incoherencia. Hay una de las frases que también yo llevo adelante, no es una frase, sino son 3 palabras en este orden, que es sentir, pensar, actuar. Sentir, pensar, actuar. La alineación coherente entre esas 3 palabras es lo que se llama una mente y un cuerpo sano. Acá no estoy hablando de algo vinculado a saumerios, algo esotérico. No, no, no. Estamos hablando de cómo funciona nuestro cerebro y la gestión de la emoción para lograr estar en una colocación emocional determinada para actuar y performar mejor y estar bien con nosotros. Hay una parte nuestra, que también está vinculada con otra charla, fundamental que tiene que ver con nuestro autoconocimiento. ¿Cómo se manifiesta en mí? Porque Julio dijo, no hay una patología determinada. ¿Cómo se manifiesta en mí ese momento? ¿Qué es lo que me genera? ¿No? Y tengo que llevar, a ver, y te pregunto, Juli, ¿qué importancia tiene el hecho de llevar determinados registros? ¿No? Registros de cómo me fue pasando, qué me fue sucediendo desde el estímulo hasta también mi reacción ante eso. Sí, eso es sumamente importante y tiene que ver con la gestión emocional o la inteligencia emocional. Y más allá también de que conocernos y saber cómo somos ante determinadas situaciones nos permite hacer un mejor trabajo terapéutico, también es un material muy importante porque nos da herramientas para saber cómo somos nosotros cuando nos sucede eso, y si nosotros sabemos cómo somos o qué emociones sentimos cuando nos sucede, por ejemplo, un ataque de ansiedad, vamos a saber qué recursos podemos desarrollar para vivirlo de una forma más adaptativa y no tan angustiante, ¿no? Entonces es sumamente importante, lo primero, lo que decía antes, entender que es una respuesta, que la ansiedad en sí misma viene a decirnos esto que decía de que hay algo que hay que trabajar, eso es sumamente importante, hay que trabajar y hay que buscar qué es lo que está debajo, ¿sí? Qué es lo que está motorizando esa ansiedad. Y gracias a la ansiedad también nos enteramos, ¿no?, de que hay algo que tenemos que trabajar, porque si no, quizás estaríamos angustiados en un montón de aspectos de nuestra vida y nunca sabríamos por qué. Es como ese anzuelo del cual uno se agarra para ir como sacándole las capas y llegando a lo que está en el inconsciente, ¿no?, que es lo que está disparando este cuadro de ansiedad. Primero entender eso y segundo, registrar en qué momentos me sucede. Yo siempre lo digo esto, vos tenés un pico de ansiedad, ¿en qué momento? ¿Qué estabas viendo? ¿Con quién hablaste? ¿A qué te expusiste? No se da una situación de ansiedad porque sí, no es casualidad en qué momento sucede. Seguramente
es en un momento en particular. Entonces, poder observarse, poder escuchar y decir, bueno, ¿en qué momento me pasó? ¿Cómo me sentí? Registrarlo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me pongo? ¿Me enojo? ¿Me transpira el cuerpo? ¿Me altero? ¿Me genera ira? No sé, rompo vínculos, me voy de mi casa, ¿no? Ahí está, perfecto. Qué importante esto. Y además, me imagino también en esta situación que estamos viviendo muchos y que hemos vivido todos en realidad de cuarentena, también ayudar a detectar cómo se va registrando. Imagino esto a las madres o los padres que están conectados, ¿no? Y que ven a sus hijos, que los conocen, ¿no? Que claramente está, o mismo a mi pareja, ¿no? A mi hermano, ¿no? Que estamos en casa. Pero hay algo fundamental que es hasta dónde va el límite de la colaboración, antes de meterme un poco en lo que es la parte de neurociencias e inteligencia emocional, y por eso cité a Juli a hablar de esto, que estamos hablando de un término que es patológico. La ansiedad no se trabaja, esto voy a ser muy contundente, yo soy coach. La ansiedad no se trabaja desde el coaching, la ansiedad no se trabaja desde la inteligencia emocional, la ansiedad no se trabaja solo, si hay que solucionarlo. La ansiedad realmente se trabaja con un acompañamiento desde la psicología. Me parece fundamental para no tomarlo, no sé si coincide Juli, pero para no tomarlo con la liviandad del término, decir, no, esto realmente es un tema serio y que se trata por una vía. Es una vía nada más. No es ni leyendo libros, ni la autoayuda, ni el consejo de amigos que sirve y a veces puede ser una contención, ¿sí? Pero no es la forma de tratarlo. No sé si coincides en eso, Juli, me imagino que. Sí, coincido 100%, más allá de la liviandad del término, también está esta cosa de la sobrepatologización, ¿no? Que incluso también angustia, ¿no? Y como ponernos etiquetas es un poco lo que decía antes. Hay que tener un poco también de respeto por el término. Realmente yo hoy estaba tratando de buscar un video que no lo encontré, pero después si lo encuentro se los voy a dejar en mis redes, que era un poco mencionando así, ¿no? Voy a mencionar los tipos de ansiedad, no nos vamos a meter tan de lleno, pero para que entiendan que la ansiedad no es la ansiedad. O sea, existen tipos de ansiedad, ¿no? Está el trastorno de ansiedad generalizada, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que cuántas veces hemos dicho, tengo TOC. ¿Ustedes saben lo que es una persona con TOC? Una persona con TOC tiene sudoración, tiene palpitaciones, está completamente imposibilitado. O sea, el nivel de angustia y de sufrimiento que tiene una persona con un trastorno obsesivo compulsivo es muy grande. O sea, no es, tengo ansiedad porque estoy un poco nerviosa, ¿no? La fobia específica, que es cuando hay una fobia asociado a algo, que también, ¿cuántas veces decimos, ay, soy fóbico a los bichos? Una fobia a los bichos es una fobia a los bichos, no es que veo un bicho y digo, ay, tengo miedo al bicho, ¿no? Una fobia social, que son personas que sienten fobia ante la exposición o compartir con otras personas, y la agorafobia. O sea, hay distintos tipos de ansiedad, entonces es una patología. Digo, que sea una patología tampoco es algo negativo, ¿no? Porque hay mucha gente que realmente puede tener un cuadro ansioso y decir, ah, bueno, no, que me están estigmatizando. No, todo lo contrario. Incluso vuelvo a repetir, la ansiedad es un puntapié para trabajar un montón de cosas inconscientes que necesitan ser trabajadas, entonces gracias a la ansiedad podemos empezar a trabajarlo. Pero sí me parece que hay que tomar conciencia de esto y entender que, como decía Gastón, esto se trabaja en un ámbito terapéutico. Desde el punto uno, bueno, yo tengo un marco un poco más psicoanalista, porque hay mucho contenido que está a nivel inconsciente, que es lo que lo está generando, y nosotros solos no lo podemos abordar, y tampoco en una charla con un amigo. Y segundo, porque es que esto me parece sumamente importante. Cuando tenemos, por ejemplo, una fobia, ¿no? Que es un tipo de ansiedad, eso está ahí, es un mecanismo de defensa en un punto. Y sucede porque seguramente, posiblemente, yo hablo de términos generales, vuelvo a repetir, es importante ver la historia de cada uno, yo acá estoy hablando en términos generales, sucedió algún hecho traumático, ¿no? Y la conciencia tuvo que generar algún tipo de mecanismo de defensa para que nosotros podamos seguir viviendo, ¿no? Sin esa cuestión traumática que todo el tiempo nos está dando vueltas en la cabeza. Entonces, si también nuestro psiquismo fue sabio y en un punto desarrolló esa defensa, nosotros tenemos que ir a una terapia como para trabajarla y también para que nos vaya guiando y ver si realmente es necesario o no. Yo hoy le comentaba a Gastón, y digo este ejemplo y te dejo ver, por ejemplo, una persona que por ahí tiene ansiedad, ¿no? A las alturas, ¿no? Y si esa persona yo le pregunto y me dice, sí, mira, me genera un montón de ansiedad a las alturas, y yo le digo, bueno, ¿y en tu vida cotidiana te expones?
alguna situación de altura o demás, no. Bueno, quizás no lo tiene por qué trabajar y sumergirse en toda la angustia, ¿no?, que eso genera. Ahora, si la persona me dice, yo encontré el trabajo de mi vida, que lo amo, que es mi deseo, y es en un piso 60, en una torre, y bueno, ahí sí hay que trabajarlo porque te está imposibilitando conectar con tu deseo, ¿no? Qué hermoso, porque acá lo que dijiste, hermoso, qué palabra usé. Qué importante, interesante lo que dijiste, Juli, porque acá estamos viendo cuando la ansiedad empieza a hacer un bloqueo a aquello que realmente quiero hacer, deseo hacer y necesito hacer. Hay tres términos que van de la mano cuando estamos hablando de esto desde el terreno de la inteligencia emocional en las neurociencias, que son, escuchen estos tres amigos: miedo, ansiedad y estrés. Hay que ir a un bar con esos tres amigos. Es un cóctel terrible, pero digamos que son cosas diferentes, pero que tienen reacciones similares. Entonces, ya habíamos hablado un poco en esta historia al principio de la adrenalina. Ahora, ¿por qué? Y vamos a hacer algunas diferencias particulares. El miedo, ustedes saben que es una emoción básica. No sé si tuvieron la posibilidad de ver esta película animada que es Inside Out, Intensamente, o en España se estrenó como, no me acuerdo, bueno, ya saben cuáles son, donde se muestran las emociones básicas, en el cual tenemos alegría, tristeza, todo lo relacionado al asco, ira y miedo, a la cual yo le agrego, en general por un montón de autores, pero sorpresa. Entonces el miedo es una de estas emociones básicas, y la ansiedad muchas veces es consecuencia de eso. ¿Por qué? Porque el miedo se presenta, esto es inteligencia emocional, se presenta ante un estímulo inminente. Algo que pasa, algo que aparece. Y ahí tengo miedo. ¿Sí? Y ahí sostengo ese miedo, que es la emoción que me representa, que automáticamente el miedo se genera, obviamente activa algo que se llama amígdala, que está en el medio de nuestro cerebro, en la parte más antigua de nuestro cerebro, que es la parte reptiliana, muy conectada con la parte límbica, no importa, pero en algún punto nos pone en alerta. Ahora, el tema es que la ansiedad muchas veces nace frente a estímulos inciertos. Entonces ahí es una de las grandes diferencias, en decir, hay algo que le pasa, y aparece este concepto de incierto, que es la incertidumbre. La incertidumbre para nosotros, seres humanos, es no tener control sobre algo. Y a las personas, encima, que además tienen un perfil que les gusta tener bajo control las cosas, empieza a generarse como una bola de nieve. Y emocionalmente lo que nos sucede es que no lo podemos gestionar. No sé por qué me siento así, pero me pasa esto. Con el factor miedo, muchas veces podemos reconocerlo y hasta apartarlo. A veces no, claramente no me voy a meter en el tema, pero el miedo es esto, le tengo miedo a esto. En la ansiedad no siempre, y esto lo había dicho Julián antes, no siempre nos sucede desde ese lado. Y el estrés también lo podemos a veces focalizar hacia algo: estrés laboral, estrés por alguna situación, y tengo que trabajar en eso. La ansiedad está en un limbo, en un gris muy difícil de darle forma. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? El temor, que no es el miedo, el temor es el miedo bien gestionado. El miedo es una emoción, el temor es podríamos decir, una situación emocional, ¿no? Una sensación. Tengo temor. El temor agudiza nuestros sentidos. Como tengo temor en cometer un error, pongo mi foco a no cometerlo. Como tengo temor a que algo me suceda, pongo mi foco, presto atención. En el caso de la ansiedad, muchas veces paraliza los sentidos. Entonces, claro, se juntan en medio cortisol, que genera el estrés, y adrenalina, y automáticamente la reacción es lo que genera el cortisol: sudoración, palpitaciones. Esto es fíjense que es lo mismo que menciona Juli desde un punto de vista neurocientífico. Anula totalmente la secreción de serotonina, que es todo lo relacionado al bienestar. Anula totalmente lo relacionado a la dopamina, que tiene que ver con el disfrute, lo anula. El problema es que cuando el cortisol se mantiene durante mucho tiempo, ansiedad, estrés sostenido, empieza a anular otros factores cerebrales, como por ejemplo las zonas y redes neuronales vinculadas a la memoria. A la memoria a corto plazo y largo plazo. Las zonas relacionadas a la mente objetiva. Pensad. Nos olvidamos de todo. No puedo, ¿y saben qué? No puedo tomar decisiones. Y esto es lo que digo, lo anula. ¿Por qué lo anula? Porque frente a la ansiedad,
El cortisol lo que genera, digamos, este estado, es poner el foco en huir, salir de esa situación, huir de la situación, no gestionarla. Es como algo que quema, lo hablamos con Juli antes. Nos queremos ir de ahí. No puedo huir de algo que no conozco. Entonces me genera aún más ansiedad. Eso pasa acá, en nuestro cerebro. Se vincula directamente con el miedo. Se vincula con el miedo, como decía antes, a la incertidumbre. Ahora, ¿en qué contexto estamos diciendo esto con Juli y por qué lo ponemos acá en y ahora qué? Porque lo que nos llevó esta pandemia durante el momento de cuarentena es a vivir la incertidumbre en forma cotidiana. Es a que nuestra agenda de los temas que hablamos lo llevan los medios de comunicación, las noticias. Es a que nuestro plan de vacaciones, hoy lo hablaba con grandes amigos míos, que hablamos de vacaciones, nuestro plan de vacaciones, nuestro plan a largo plazo. No es que lo podemos o no lo podemos hacer, no sabemos. Y es para el ser humano terrible vivir sin la posibilidad de planificar y nos ponemos nerviosos. Pero ese nervio a su vez va alimentando otra cosa, entonces decís, estoy generando una situación determinada, pero ahora si ese nervio se mantiene en el tiempo, se sostiene y genera un nivel de estrés, como decía antes, de cortisol y demás, fíjense cuál es el combo. Ahora bien, al tener esta situación de entender qué es lo que sucede en nuestro cerebro, que se va anulando, lo que nos pasa es que es esto, nos sentimos indefensos. No nos podemos defender frente a esa situación. Entonces la inteligencia emocional lo que dice es, uno tiene que entender que está indefenso ante algo que es incierto. ¿De qué me voy a defender si no conozco eso? Y en ese sentido es donde se produce la anulación de nuestra mente pensante. Esto simplemente es para entenderlo, porque yo imagino que acá la gente que se quedó dijo, no puedo creer que entré a la charla para escuchar todo esto. No, esto es todo un fragmento. Les juro que después vamos a estar hablando soluciones para ver cómo decía, gestionarlo, porque ya dijo Juli que esto es a partir de una terapia, pero de cómo gestionarlo y cómo poder lidiarlo, ¿no? Cómo poder acompañarlo. Pero me parece importante entender cómo va afectando a nuestro cerebro. Ustedes saben que las emociones en realidad son reacciones químicas cerebrales, ¿sí? Y acá es importante, entonces, tener el registro, que bien lo decía Juli. ¿Qué es lo que me genera esto? Como es incierta la situación, ¿de qué sí tengo certezas? ¿Qué es lo que sí sé? Porque en algún lado me tengo que parar, en algún lado me tengo que posicionar para poder lidiar con esto. Con esta introducción que más o menos hicimos sobre, Juli, sobre el tema de la neurociencia y cómo se va generando en nuestro cuerpo, y que realmente, digo una cosa, no lo podemos detener. Es difícil detenerlo, decir, no, bueno, hoy no quiero estar así. No. Digamos, Ojalá, ¿no? Ojalá sea un interruptor, pero son acciones químicas que van sucediendo en nuestro cerebro que se pueden matizar, pero que regulan nuestro humor, que nos dominan en algún punto. No sé, Juli, ¿cómo ves esto que te comenté, ¿no? de cómo lo gestionamos emocionalmente? Sí, a ver, yo estoy completamente de acuerdo. Siento de que nosotros cuando, esto que decías vos de lo del fuego, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? Cuando nosotros tenemos ansiedad, es como si fuera una bola de fuego en la mano que nos la queremos sacar y empezamos a decir, quiero que se me pase, quiero que se me pase, ¿por qué me siento así, no? Empezamos como con esa ideación que nos empieza a meter en la cabeza y eso nos genera más ansiedad que la ansiedad que tenemos, ¿no? Como decía Gastón, la diferencia con el miedo, que quizás sí tiene como algo específico, entonces, por más de que sea súper angustiante, sabemos con qué se conecta, acá no. Por eso es importante lo que yo decía de trabajarlo para encontrar la respuesta. Pero es verdad, y ustedes me van a decir, ¿no? Bueno, está buenísimo ir a terapia, está buenísimo hacer un trabajo, pero yo hoy estoy teniendo quizás, no sé, ataques de ansiedad o picos de ansiedad muy grandes. Entonces, sí, además del espacio terapéutico para encontrar qué es lo que está detrás de la ansiedad y para no suplantar una modalidad de canalizar la ansiedad con otra, que es lo mismo que decía antes, vuelvo a repetir, quizás yo, por ejemplo, no sé, canalizo, hay algo que me despierta esa ansiedad, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar en terapia. Y canalizo la ansiedad comiendo,
que a muchas personas nos pasan, incluso a mí me pasa. El otro día hice un Instagram TV contando mi experiencia con la ansiedad. Y si yo digo, bueno, nada, no, tengo que dejar de comer porque no es saludable, porque no me está haciendo bien, bueno, veo a una nutricionista, yo ataco eso. En 2 meses voy a estar gastando en el shopping, comprando ropa, ¿no? Entonces se va a ir como esa forma de canalizarlo suplantando. Entonces, importante ver qué es lo que está debajo. Y después, tratar de tenernos paciencia, entender lo que decía al principio, es un momento que se puede trabajar, que si bien la ansiedad se va a seguir manifestando, hay algunas personas que son más ansiosas que otras, se va a seguir manifestando, sí, vamos a poder desarrollar recursos para trabajarlo lo más adaptativamente posible, que son escucharnos, ver lo que sentimos, ¿no? Puntualmente en momentos de ataques de ansiedad, que son realmente muy angustiantes y por más que sean unos pocos minutos los sentimos como súper intensos, yo doy siempre algunos tips que sirven un montón, que son, en primer lugar, tratar de cambiar el foco de atención, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si a mí se me desarrolla un ataque de ansiedad, tratar de comer, de tomar agua, de escribir si les gusta en papel y si no, en una nota en el celular. Realmente los beneficios que tiene de bajar toda esa incertidumbre y esa ideación que nos hace meternos como en un loop de pensamientos, y eso es nafta directa para la ansiedad, ¿no? Como que cada vez se va acrecentando más y es ese monstruo que nos empieza a comer y terminamos súper sumergidos. Entonces escribir, bajarlo, contar qué me pasa, me siento mal, siento que va a entrar alguien a mi casa, siento que se me va a parar el corazón, no sé, lo que sea que ustedes sientan, expulsarlo. Tratar de cambiar de lugar físico, ¿por qué? Porque el cerebro tiene memoria visual, entonces si yo estoy, por ejemplo, en mi habitación, y yo me muevo, no sé, al living, ya con que cambie el escenario o el espacio físico, al cerebro es como que hay algo que lo descoloca, ¿no? Y nos ayuda. Y después también siempre doy un ejercicio para hacer, que está muy bueno, que es una técnica para conectar con el aquí y ahora, con el momento presente, porque ¿qué es lo que motoriza la ansiedad, como decía Gastón? La incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar. De hecho, en un ataque de ansiedad es esto, esta sensación de que algo va a suceder, pero no sé qué. Imagínense cómo nos sentimos ante eso, ¿no? Estoy en una situación de peligro, pero no sé qué me va a pasar. O sea, si yo sigo alimentando esos pensamientos y sigo entrando en esa situación, es como que cada vez va a ser peor y mis palpitaciones cada vez van a ir más rápido. Entonces, hacer este ejercicio que significa tratar de ver en el entorno en el que están 5 cosas o 4 cosas que puedan observar, ¿no? Entonces decir, bueno, no sé, veo la televisión, veo la mesa, ¿cómo es la mesa? Tiene 4 patas, ¿no? Ir como conectando con eso. Después pensar 3 cosas que puedan escuchar, ¿sí? Sus palpitaciones, un sonido de un vecino, un mensaje que llega en el celular. 3 cosas que puedan tocar también y ver, ¿no? Cómo se sentiría la textura, y algunas cosas también que puedan oler, que eso es un poco más difícil, pero bueno, quizás también, o que puedan sentir el gusto, quizás pueden llegar a sentir un gusto metálico en la boca en un momento de un ataque de ansiedad. Y eso lo que va a hacer es a su cerebro mantenerlo ocupado, ¿no? Conectando con el aquí y ahora, que es todo lo que estamos tratando de buscar, para evitar esa conexión con la incertidumbre y con lo que no sabemos qué va a pasar, porque no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es nuestra gestión emocional, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente, porque, a ver, acá es importante, y ahora sí viene la parte de consejos, tanto para nosotros como posibles personas que podemos entrar en estas situaciones, como también nosotros, laderos, o estar al lado de personas que están en esa situación, ¿no? Porque también es importante saber cómo ayudar a esa otra persona, ¿no? Y quizás no hablar desde el desconocimiento, quizás no dar un consejo que puede esperar, o que puede esperar, mejor dicho, que puede empeorar. A una persona que está en una situación, le digo esto, una persona que está en una situación de miedo y ansiedad, que está lidiando con cortisol, que está en una situación muy tensa, decirle no es para tanto. Tal cual. Lo que le agrega al miedo y a la ansiedad es frustración, porque encima me siento un idiota porque no es para tanto. Tal cual. Entonces lo que hago es agrandar ese monstruo, y yo entiendo que desde nuestro lado lo hacemos para ayudar. Pero sí, esto que va a ser...
Digo una Sí, sí, cosita por y te favor. dejo. Y también porque no No. nos bancamos ver al otro mal, ¿no? Uno está Ahí está. llorando, uno se siente mal y es bueno, pero Gracias. no estés mal. Y a veces hay que estar mal también, ¿no? Como poder convivir con eso y poder sostener la angustia del otro también. Te dejo. No, pero total, porque es ayudar a transitarlo y gestionarlo, no solucionárselo. Esto es fundamental para no tomar ese riesgo y dar ese tipo de palabras. eh, no enviar qué malo que soy con esto, pero no enviar un posteo de una frase de Instagram, si querés podés. La matás a esa persona, la metés aún más abajo porque la persona te mira y dice, no te lo va a decir, pero en su cabeza es, no, no puedo. Entonces elevo mucho más esa sensación de miedo porque encima le hago mostrar que tenga más miedo porque en serio no puede. Entender qué es lo que te pasa, cómo te sentís, qué necesitas, qué te está sucediendo, en qué pensás. Preguntas para que la persona lo saque. Pero hacer preguntas no es interpretar y no es responderle y no decirle, ah, te pasa esto. No, no, no. Acompañar a esa persona a que lo pueda transitar de una mejor forma. Y además acabo un par de tips. Y Juli, doy estos tips y te anticipo esta pregunta para que la pienses es, ¿cuán propensos somos a tener esto? Nunca lo tuve, por ejemplo. Nunca me pasó en mi vida. ¿Me puede pasar así de un día para otro? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay algunos consejos particulares. Primero, en principal, en este contexto, tenemos que ser buenos con nuestras emociones y con nuestro cerebro. Buenos con nosotros y con el resto. Entonces, primero, en principal, hacer planes a corto plazo. Hacer planes de la hora, del ya, donde tengo la certeza de que voy a estar en este momento, en esta situación. No, porque en enero, cuando esto... ¿Qué sabemos? Estamos alimentando esa incertidumbre, ¿no? Entonces, primero, los planes a corto plazo del aquí y el ahora, pensando en qué puedo hacer ahora y alimentarme sobre eso desde un lado de satisfacción. ¿Qué es de satisfacción? Hagan cosas que les gusta y que traigan logros rápidos. Logros rápidos. Hacer, no sé, cocinar un plato, hacerte una buena comida esa noche. Y wow, qué buena ensalada me hice, qué buen pollo me hice. Entonces me siento en esa y considero esa satisfacción. Esto, digo, lo que estoy hablando ahora no es la solución, es cómo anticiparnos, cómo empezar a generar entornos saludables para no llegar a esto. Para no llegar a esto. Hacer ejercicio, tomar agua. Está probado científicamente de la neurociencia que el agua ayuda a los neurotransmisores, a la conexión de las neuronas. Ayuda. 70% agua. Ayuda. Ir a la realidad. Hay que dejar de fantasear, pero al no saber qué va a pasar y fantasear con aquello, lo que puedo llegar a traer, si no se cumple, es o frustración o realmente termino. Entonces, ajustarme a la realidad, como decía Juli, al aquí y al ahora. Felicitarnos. Fíjense qué chiquito, felicitarnos. Por ejemplo, si soy Daniel, que ahí nos está escuchando, y hago algo bueno, decirse, es una estupidez esto, pero seguro es genial, Daniel, para vos y para el resto. Bien, Daniel. A mí me cargan a veces mis amigos porque digo, bien, Gastón. Estoy haciendo algo, yo me salí, bien, Gastón. Felicitarnos. Y si tengo otra persona, felicitar a otra persona, qué bien que te vi hoy. Y el poder de generar lo tengo cuando tengo mente sana y coherente, no cuando estoy metido en el barro o metida en el barro. Es ahí el aprovechamiento de la inteligencia emocional de generar esas actitudes, esas acciones que nos gustan. Hacer una lista en un papel, cuántas cosas que me gusta hice el día de hoy, cuántas cosas que me gusta hice en la semana. ¿Hiciste 5? ¡Oh! Hay que replantearnos cómo es nuestra semana, ¿no? Porque algo en particular, está todo bien. Digamos, y eso es a lo que nosotros alentamos a generar esos entornos para cuidarnos, ¿sí? Para cuidarnos, para anticiparnos a esto. Todos estamos viviendo con esta situación y como le decía antes, cuando salgamos a la nueva realidad, esa nueva realidad la vamos a construir nosotros. No va a ser la realidad pre-pandemia. Es nuestra realidad, individual, de grupo social y sociedad total. Eso es lo que vamos a ir generando. Si salgo y lo primero que hago, apenas pongo un pie, no sé, un ejemplo, fase 2, como ahora en España, es ya me empiezo a hacer que voy a hacer esto, el otro. Me hago una lista de 300 cosas para hacer.
sean buenos y sean buenas con ustedes. Plantéense y proyecten aquello que realmente saben que lo pueden lograr para poder tener el logro y no sumar la frustración a aquello que están transitando. Y vuelvo con esto, Juli. ¿Cuál es la propensión, no? ¿Cómo es esto de Tengo decir? 1000 cosas para decir de todo lo que dijiste. Genial. El cierre es tuyo. No, a ver, voy a retomar algunas cositas. Lo primero y principal, lo de vivir en el aquí y ahora, o tener momentos de aquí y ahora es sumamente importante, y no lo digo desde, yo siempre digo que no es una filosofía de vida como, vivo en el aquí y ahora, ¿no? Como una cuestión un poco de autoayuda, sino que hay que tomar un rol activo e invocar ese momento. O sea, es muy difícil, pero uno tiene que decir, bueno, estoy acá, en este momento, ¿qué tengo? Creo que también esto que voy a decir es un poco duro, ¿no? Pero la pandemia nos demostró que no tenemos el control del exterior, ¿no? Solamente podemos controlar lo que nosotros hacemos, digo. Entonces, ¿qué es esto? Hoy tienen esto, estamos acá en esta charla, y la realidad es el presente que está transcurriendo. ¿Qué pasa después? No lo sabemos. O sea, nivel que sucedió una pandemia y si yo se los hubiera preguntado antes, era una cosa increíble, ¿no? Entonces, como tratar de invocar, de ser activos y decir, bueno, nada, me cuesta, pero vuelvo acá, es esto, y conectar con esto. Ponerse objetivos reales, lo que decía Gastón, también es sumamente importante. Tenemos un poco asociado como el éxito o como los logros con un sacrificio, ¿no? Con algo que tiene que ser como a largo plazo y que hay que invertir dinero, que me tengo que súper sacrificar. Y en realidad un logro también es que quise cocinar una torta y que la hice y que me la comí en una película y estuve feliz y punto. Eso es un logro. Y está buenísimo. Y es alto logro y se lo pueden festejar y se lo pueden contar tanto como si hubieran ganado la lotería. No sé, o sea, otros logros como más reconocidos socialmente, digo, ¿no? Entonces, está bueno que sean buenos con ustedes y que se pongan estas como metas y las vayan cumpliendo. Objetivos chicos que puedan cumplir, ¿no? Porque si no, esto, nada, se entra de vuelta en la frustración y demás. Entonces, esto que decía Gastón. Después, me preguntaba Gastón si se puede dar en cualquier momento. Bueno, nada ocurre en cualquier momento porque sí, ¿no? Tenemos, a ver, nuestra sintomatología o como cada uno enferma, ¿no? En realidad no es entre comillas, pero lo digo porque por ahí suena como fuerte el título, pero enferma psicológicamente responde un poco a nuestra historia, ¿no? Que con historia me refiero a cómo fueron nuestras vivencias, nuestro contexto, cómo fueron estas figuras de figura materna o paterna, que pueden ser los padres o no, ¿no? Alguien que haya estado en esas funciones. Y en realidad puede surgir por distintas situaciones, puede ser por una situación traumática, por una situación de estrés, por la situación de incertidumbre de la pandemia, pero no es que surge de la nada. Es algo que se venía acumulando y que en cierto momento apareció. Por eso digo, es importante, sobre todo ahora los que salieron un poco de la cuarentena y cuando salgan los que todavía están en sus casas, que no vuelvan a caer como en ese automático, en esa vorágine de, bueno, me sentí mal y sentí esto, pero no importa, sigo, no sé qué. Porque eso, yo siempre digo, las emociones que se tapan no es que las tapamos con tierra y listo. Van ganando fuerza, fuerza, fuerza. Y cada vez que pasa el tiempo, más fuerza. Y el día que salen, si uno no las sacó, ¿no? Y no las empezó a trabajar, salen con toda y explotan. Y tenemos un brote de ansiedad o nos agarra una depresión terrible, ¿no? Entonces, es importante que vayan escuchando. Y también otra cosa que decía Gastón, que es sumamente importante, siempre es un buen momento para ir a hacer terapia, pero sobre todo cuando uno no tiene, no sabe, no sé qué me pasa, quiero ir a charlar de mí, ¿no? Esto es sumamente importante, porque cuando nosotros vamos con un brote de ansiedad, o con ataques de ansiedad, obviamente que hay que ir, ¿no? Pero digo, en ese momento seguramente voy a estar llorando, voy a estar súper angustiada hablando de mi fantasía de que se me iba a parar el corazón o que me iban a entrar a robar a mi casa, ¿no? Y en realidad no vamos a estar hablando como de todo lo que está debajo. En cambio, si yo voy en cualquier momento, ahora, por ejemplo, ¿no? Escuchan esta charla y dicen, bueno, la verdad que me gustaría empezar. Voy a trabajar de antemano y voy a ir descubriendo de antemano todas aquellas cosas que el día de mañana podrían generarme eso. Entonces me va a permitir desarrollar recursos anteriormente a que suceda, ¿no? Entonces está bueno también porque tenemos muy identificado, y sobre todo acá en España, ¿no? Que es como ante una situación específica, ¿no? Como, bueno, en Argentina ya está como súper trabajado esto, y lo hablábamos en la buena anterior, ¿no? Pero, va el psicólogo. Acá en España, la verdad, opino por mí, ¿no? Pero un poco por lo que estuve viendo, es como que está muy asociado a que te tiene que pasar algo, ¿no? Sumamente grave.
El psicólogo es un espacio de autoconocimiento, es un espacio para poder vincularnos mejor, para sentirnos mejor, para trabajar nuestra autoestima, desarrollar recursos, y simplemente si no, una hora para nosotros, ¿no? Que siempre estamos un poco como en el trabajo, a mil, dando a los demás, no, una hora para nosotros, para hablar de lo que queremos. Entonces, bueno, retomando un poco tu pregunta, no, la ansiedad no es que se da porque sí, responde, ¿no? Un poco a nuestra historia, y como recomendación es esto, empezar a estar como utilizar como esa sensación de hiperalerta que nos generan los ataques de ansiedad un poco más adaptativamente y tenerla en el correr de nuestros días, ¿no? Me sentí así, mira, reaccioné de tal manera, ¿no? Empezar a reconocernos para tratar de evitar llegar al ataque de ansiedad. Que igualmente para aquellas personas que lo tienen, ¿no? Si hay alguien que me está escuchando y que le pasó o que lo tiene, se puede trabajar, y también sucede mucho, una vez que tenemos un ataque de ansiedad nos queda como un miedo residual, ¿no? Del miedo al miedo de volver a tenerlo, ¿no? Como, uy, la pasé tan mal, mirá si me vuelve a suceder, ¿no? Entonces, bueno, esto que decíamos antes, ¿no? Como volver a conectar con nuestras emociones para trabajarlo. Sigas, decime. No, totalmente. Simplemente para cerrar, la Sí, última frase perdón, que, yo que me puedo... copo No, hablar no. y no puedo parar. Es genial, es genial. La última frase que dijiste es cómo conectar con nuestras emociones, ¿no? Y volvemos a insistir mucho en esto, y si somos insistentes, es realmente porque creemos que va con eso. Y la dificultad, ahí coincidimos tanto desde la perspectiva de la inteligencia emocional como la perspectiva psicoanalítica, es el hecho de, es muy difícil trabajar cosas cuando estamos en esa cosa. ¿No? Cuando digo cosa, sepan, créanlo con lo que sea. Por eso, el generar nuestras propias herramientas sin ir a buscarlas afuera, sino ir a buscarlas adentro. Y nos va ayudando, como las soluciones que les dimos, es a gestionar un entorno más seguro para nuestra psiquis, para nuestra cabeza, para nuestras emociones. Sí, digamos, esos son los consejos que íbamos dando con Juli. Acá algunas personas en el chat también iban agregando una mirada compasiva con nosotros mismos. Es eso, es eso. Así que, nada, en particular, les quiero ahora mostrar brevemente por acá, por la pantalla, cómo contactar este tema, porque para mí es un tema que da para mucho tiempo, y donde va a estar colgada esta charla. Ahí tienen los contactos de Juli, tanto el mail, el Instagram, su LinkedIn y el canal de YouTube. Decime, Juli, si son todos correctos. Sí, está Eh, todo perfecto, todo perfecto. Bueno, Genial. los invito a que me sigan para ver un poco el contenido que subo, que hablo constantemente de esto, de generar recursos, y a todos aquellos que se les haya despertado, ¿no? la inquietud de querer sumarse a un espacio de charla para trabajar, los invito también a que me escriban para que empecemos a trabajar. Buenísimo. La verdad que todo el material que sube Juli es increíble. Venía hablando también de ansiedad en su perfil, y la verdad que es súper recomendable. Además, ella como profesional, además, Juli, ¿no? Si tienen dudas también sobre lo que es Sí. la terapia, de lo que es la psicología, ¿no? Entonces, antes de empezar, también obviamente contáctenla, porque también hay mucho desconocimiento. Del lado de ¿y ahora qué? De mi lado, bueno, info @ y ahora qué, todas las charlas que se anoten, si se anotan más de una, van a estar mandando un correo electrónico por cada charla con el link. Y ahora qué punto live, invito a todo el mundo a que se conecte, es el canal por el cual hablo de inteligencia emocional, neurociencia, en el cual también Juli es gran participante, mi LinkedIn básicamente, y la web. Y ahora qué punto live, muy creativo todo. Todo pongan y ahora qué punto live, algo le va a aparecer con respecto a esto. Y lo que también animo, en la página va a estar colgado este video que estamos viendo, y lo que también animo es, si les gusta este tema a ustedes, que nos vienen siguiendo desde charlas anteriores y de ahora, compartirlo, ¿no? Compartir conocimiento. Con Juli somos dos personas y con todo el resto de los profesionales que me siguen en este proceso es no compartir conocimiento en este momento es egoísmo. Entonces, esa es la idea de compartir este conocimiento, de ayudar a las personas a que escuchen un tema, a ver si se sienten reconocidas o si no, o saber. También es la parte curiosa de saber de un poco más a fondo de un tema. Juli, mil gracias, agradecido No, gracias a eternamente. vos por la invitación, y gracias a todos, la verdad que tanto Gastón como yo lo súper disfrutamos, todo el contenido que genero en Instagram, que genero en YouTube, que los invito también a que me sigan en el canal de YouTube, lo hago con muchísimo amor, y porque realmente la psicología es mi vocación y ayudar es lo que más me gusta, así que bueno, espero que lo puedan aprovechar.
Genial, buenísimo. A todos, la verdad que los conectados, somos alrededor de unas 60 personas entre el vivo y Zoom, muy felices de que estén interesados en estos temas. Muchísimas gracias. A los que siguen otras charlas a futuro, nos veremos en futuras charlas. Fíjense en la web todo lo que tienen para investigar sobre el tema. Y le mando un gran abrazo digital y virtual desde acá a todo el mundo. Un beso a Y vamos para todos. adelante. Adiós.